¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo hoy estoy realmente indignado. Es una situación insoportable la que estamos viviendo. Hoy estamos a... Me saqué los lentes y no puedo ver. A 11 de agosto del 2024, pero parece que estuviéramos a 11 de agosto de 1939. No, una cosa tremenda, tremenda. Lo que ha sucedido ayer con los medios masivos de comunicación a nivel mundial es descarado, inaudito, realmente increíble. No les puedo explicar la bronca que tengo. En el día de ayer, Israel lanzó un misil de precisión que entró por una ventana y mató a 19 líderes de diferentes movimientos terroristas que había en una mezquita dentro de una escuela en el centro de Gaza. ¿Ok? 19 terroristas eliminados con un misil de precisión que llevaba la carga explosiva necesaria como para matar a quien estuviera en esa habitación y nada más. Les puedo poner un ejemplo bien claro antes de ir al punto. Cuando el número uno de Hamas, el número uno de la política de Hamas, fue asesinado en el centro de Teherán, ¿sí? Demostrando que nadie está a salvo, ningún terrorista está a salvo en absolutamente ningún lugar del mundo, ¿sí? Y sabiendo que estaba en un edificio donde había muchísima más gente, se puso una carga explosiva para eliminarlo y murió únicamente él y su guardaespaldas. Y no murió absolutamente nadie más. Fue lo que se llama un asesinato selectivo. Bueno, acá pasó lo mismo. En lugar de morir dos, que eran el número uno con su guardaespaldas, murieron los 19 que estaban en la reunión. 19 líderes, 19 comandantes terroristas. ¿Sí? Sin embargo, lo que hace la prensa mundial es todos publicar que murieron 100 niños en un ataque israelí a una escuela. Bueno, primero, no se cuestionan qué hacían 19 terroristas en una escuela. Eso no se lo cuestionan. ¿Por qué? Porque les parece algo natural que para ellos parece ser que está bien. Parece ser que está bien que usen las escuelas para reunirse los terroristas para tramar cómo matar judíos. No se lo cuestionan. Tampoco se cuestionan cómo con un misil murieron 100 niños. ¿Qué carga explosiva iba ahí? Tampoco se cuestionan dónde están los cuerpos de esos supuestos 100 niños. No se cuestionan absolutamente nada. Ni siquiera cumplen con la regla de verificar la fuente. Y la fuente es el Ministerio de Salud Pública de Gaza. Y el Ministerio de Salud Pública de Gaza es una sola fuente de información. Y el Ministerio de Salud Pública de Gaza le pertenece a Hamas, a un grupo terrorista. O sea, que la prensa mundial toma una sola fuente de información para luego amplificarla y de esa manera crear antisemitismo, porque cualquier ser humano con un poquito de corazón ve que la CNN, la Radio y Televisión Española, la BBC de Londres, la Radio y Televisión Francesa y un montón de medios de mucho peso publican de inmediato que Israel mató 100 niños y lo primero que la gente piensa, pero mira, estos judíos hijos de su madre, matando 100 niños. Aparte 100, ni 99 ni 101, 100. Y los contaron en cuestión de segundos. Es exactamente lo mismo que pasó cuando se bombardeó un hospital y se dijo en cuestión de minutos que había 500 muertos en un hospital que había bombardeado Israel. Luego se supo, y esto yo lo he repetido muchas veces, pero como dicen que la audiencia se renueva, lo tengo que decir para que quede todo claro y en contexto, luego se supo de que Israel no había bombardeado ningún hospital, ninguno, hasta el día de la fecha, ningún hospital fue bombardeado por Israel. A todos los hospitales que Israel entró con tropas de élite para evitar muertes de civiles, y lo que hizo fue liberar esos hospitales de los terroristas de Hamas que habían tomado los hospitales para que sean atendidos primero los terroristas heridos y luego los civiles gazatíes que podrían tener algún problema de salud. ¿Sí? Eso fue lo que pasó en los hospitales. En este hospital cayó un misil lanzado
por la yihad islámica, un misil que falló, cayó en el estacionamiento del hospital, ni siquiera cayó en el hospital, cayó en el estacionamiento, ¿sí? Y lo que hubo fueron 5 muertos, no 500. Y ni siquiera fue Israel. Fueron ellos mismos, los propios terroristas. Hay más de 2000 misiles que han caído en Gaza, que han sido lanzados desde Gaza, que fallaron y mataron gazatíes. Más de 2000. Son mucho más de 100 los muertos. Mucho más de 100. 2000, multipliquen ese número por lo menos por 10. Y ahí van a tener los muertos civiles que hay en Gaza. Y van a ver que más del 90% de los muertos civiles en Gaza son víctimas de misiles fallidos lanzados por los grupos terroristas que funcionan dentro de Gaza. Que no es solamente Hamás. Hay muchos más. ¿Y por qué hay más? Porque creen que Hamás es un grupo demasiado blando. Por eso hay más grupos de terroristas. Pero volviendo a la noticia de ayer, la única fuente de información que tenían absolutamente todos los medios mundiales eran Hamás, la palabra de Hamás. Esa fue la palabra que amplificaron. Le creyeron a Hamás que había 100 niños muertos. Hoy ya se sabe que no hay 100 niños muertos. Hoy ya se sabe que no hay ni un niño muerto. Vamos a ver qué hacen estos medios de comunicación, cómo replican esta información, cómo le explican al mundo que ellos fueron cómplices de terrorismo y de antisemitismo, cómo le explican al mundo que ellos fueron parte de la escuela de Goebbels y que ellos sembraron el odio en contra de todas las comunidades judías de todo el mundo con esas noticias. Porque hay judíos que están siendo asesinados en todo el mundo por parte de estos islamistas, ¿sí? Y vamos a aclarar que todos los atentados árabes que han ocurrido en el siglo XX y en el siglo XXI han sido perpetrados por árabes islamistas, por árabes musulmanes. No existe un solo atentado que haya sido perpetrado por árabes cristianos. Esto es un problema con el Islam, es un problema con los musulmanes, es un problema con los extremistas de esta religión. Aclaremos, son 1.700 millones de musulmanes lo que hay en el mundo. Con que el 1% sea extremista es más que suficiente para crear el caos que están creando en el mundo. Es más que suficiente para hacerle muchísimo daño a las colectividades judías en todo el mundo, que son únicamente el 0,02% de la población mundial. Y los medios de comunicación masivos, como son la CNN, el New York Times, la BBC de Londres, Radio y Televisión Española, Radio y Televisión Francesa y muchas otras que llegan a millones y millones y millones y millones de hogares en todo el mundo, lo que hacen es replicar información terrorista. Son cómplices de terrorismo, tienen sangre judía en sus manos. Que les quede claro. Y la ONU es responsable de esto también, porque dentro de la ONU está la UNRWA, y la UNRWA ha tenido que denunciar, porque no tuvo más remedio que hacerlo, porque a la vista de todo el mundo estaba, de que sus funcionarios participaron de la invasión del 7 de octubre, participaron del asesinato de más de 1.200 personas, participaron de la violación de cientos de mujeres, participaron del asesinato de bebés, metieron un bebé en un microondas, a ver si entra en la cabeza de la gente. Estos terroristas metieron un bebé por el simple hecho de ser judío adentro de un microondas, ¿correcto? Le cortaron la panza a una mujer embarazada y le arrancaron su feto y la dejaron morir desangrada. Hicieron cosas de esas. Tienen al día de hoy 115 secuestrados, desaparecidos en Gaza, en esos túneles de terror que fueron construidos con material que les entregó Israel para que construyeran casas dignas para los civiles gazatíes. ¿Qué hicieron? Construyeron miles de kilómetros de túneles en donde se esconden y que utilizan para el transporte de armas para lanzar misiles en contra de la población civil israelí. La prensa mundial es
cómplice de estos bárbaros asesinos que viven 700 años atrasados. Ellos se dedican a matar israelíes, a perseguir judíos, y la prensa mundial es cómplice. En su momento lo escribió Goebbels, y no lo inventó Goebbels. Lo que hizo Goebbels fue aprender de lo que venía pasando históricamente. En el siglo XVI, por ejemplo, había pestes, la gente moría por comer cerdo. Y los judíos no comían cerdo. Los judíos no morían. ¿Quiénes eran los culpables? Los judíos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos y matamos judíos. Históricamente ha pasado esto. Durante durante miles de años. Está todo escrito, está documentado. Y no por judíos, por otros. Mientras tanto, Irán se apronta para atacar Israel. Irán, que tiene récord mundial de homosexuales colgados por el simple hecho de ser homosexuales. Récord mundial de mujeres violadas, condenadas a ser lapidadas porque las consideran culpables de haber seducido al hombre que las violó, y el hombre es la víctima y la mujer es la condenada. Tienen a una mujer pronta para ser condenada, ya está condenada a muerte, está pronta para ser ejecutada por haber concurrido a un partido de fútbol. E Irán es invitado por la ONU a formar parte del Consejo de Derechos Humanos y a formar parte del Consejo de Derechos de la Mujer. La ONU, que está gobernada por dictaduras, gobernada por dictadores. La ONU, una de las instituciones más corruptas de la Tierra, es la que tiene más de 100 acusaciones en contra de Israel por violación de derechos humanos, votada y liderada por países árabes que están detrás, en su mayoría, de Irán. ¿Ustedes siguen creyendo en los medios de comunicación que replican las noticias de Hamás? ¿Se sienten representados por eso? ¿Lo creen? Como dice un periodista uruguayo, así está el mundo, amigos. Realmente es muy triste, tengo una bronca enorme porque el antisemitismo que hay y el peligro que corremos todos los judíos en el mundo por culpa de estos periodistas irresponsables es ilimitado, ilimitado. Hay muchas familias judías en el mundo que sienten mucho miedo por culpa de estos medios de comunicación internacional irresponsables que siembran el terror y siembran el antisemitismo en todo el mundo. Les mando un abrazo a todos. Am Israel Chai.